Bueno, buenos días. Vamos a continuar con el tema que empezamos la vez pasada, que es el de las nuevas derechas, estas derechas ultras o radicales, que es un tema tan actual, tan presente, que está cambiando día a día. Muchas cosas que yo ya de alguna manera tengo escritas, las voy a decir, pero voy a hacer algunas advertencias acerca de los cambios que se han producido. Bueno, la vez pasada vimos el contexto en que surgen, que es el contexto del neoliberalismo, pero cuando éste comienza a sentir los signos de su fracaso. Hay que señalar que en el campo de las derechas mismas había conciencia de que pese a la derrota sufrida años antes, décadas antes, con el avance de las dictaduras militares en varios países de Latinoamérica, la izquierda estaba ganando, sin embargo, la batalla cultural. Se imponía, por lo tanto, un movimiento de reversión, que es lo que van a tratar de realizar estas nuevas derechas. Veamos ahora entonces cuáles son sus rasgos más sobresalientes y digamos en primer lugar que se trata de un fenómeno a nivel mundial, representado en Francia por Marine Le Pen, en Italia por Meloni, en España el Vox, en Estados Unidos el trumpismo, en Brasil tuvo su momento con Bolsonaro, y hay que indicar también que según los países adoptan características diferentes. En algunos casos más nacionalistas, como en el caso de Trump, y en otros más cosmopolitas o con signos nacionalistas sui generis, más inclinados a afirmar la supremacía blanca frente a migrantes o población autóctona. Aquí nos vamos a ocupar en especial del caso argentino, con Milei. Pero veamos, sin embargo, cuáles son los rasgos comunes. En primer lugar, a diferencia de la antigua derecha, estas no son vergonzantes. Se autotitulan con orgullo de derecha. Y para ellas, lo peor es lo otro. Reaparece entonces la demonización del comunismo. Hoy ser de derecha es bien visto. Se presentan como nuevas utopías, con atributos de transparencia, pureza, frente a eso otro que es lo turbio, lo corrupto. Y se apoderan también de la idea de cambio, se presentan con la máscara de la novedad. Y este acaso sea el motivo por el cual prende más favorablemente entre los jóvenes. Y sin embargo, parece que nada nuevo puede surgir de un pensamiento esencialista, que como este cree en un orden natural, jerárquico, que para desarrollarse requiere de la no intervención, de dejar que las leyes del mercado realicen su trabajo. Por eso son antidesconstructivistas, no hay nada a deconstruir, sino solo restaurar el viejo orden. Y de paso crear un nuevo orden de negocio. O sea que no hay nada nuevo, sino que es una vuelta atrás. ¿Qué es lo nuevo? Nada, como decía, a excepción de ese prefijo neo que le colocan a la palabra neoconservadurismo. Bueno, podría decirse que la novedad es relativa a otras versiones de derecha, o sea que sería algo nuevo con respecto a ella, pero en realidad no se cumple porque se trata de más de lo mismo. En los discursos, en el relato de sus representantes, se insiste en la noción ya tradicional de meritocracia, que cierra una ponderación del esfuerzo individual, que corre también a la par de una legitimación de la desigualdad y de la libertad en un sentido reciclado. Esta resignificación de la palabra libertad es de especial interés porque es la que da nombre a la tendencia y hace a su esencia. Entonces, ¿qué es lo que entienden por libertad? En primer lugar,
hay que decir que estos nuevos liberales no se hacen llamar tal, sino libertarios o anarcocapitalistas. Entonces veamos cuál es la diferencia en la concepción de unos y otros de la libertad. Para Kant, la libertad consistía en la autonomía de un ser racional para darse la propia ley, o sea que se encierra ahí la idea de responsabilidad. A su vez, los protagonistas de la Revolución Francesa conciben la libertad como un derecho natural inseparable de la igualdad y la ley garantizada por el Estado. En cambio, los libertarios, por lo mismo que están radicalmente en contra del Estado, la conciben como la ausencia total de coacción, de límites y regulaciones, para dejar que el mercado, por ejemplo, que es a lo que más les interesa, y la iniciativa privada actúen sin restricción alguna. Ahora bien, de este modo se banaliza el concepto de libertad, que separado de la igualdad no es más que el libertinaje de los poderosos. Esto es libertad sin límites para delinquir, fugar y hasta pegar unos cuantos tiros, como dicen algunos de sus partidarios. Pero acá lo que se anula totalmente es eso que está pegado a la libertad, que es la igualdad, porque es la igualdad de unos pocos, de los poderosos. Otro rasgo común a destacar es su desinterés por el pensamiento crítico y la escasa inclinación al debate y la argumentación. En el mejor de los casos se da una rara especie de argumentación desinteresada por la coherencia y la verdad. Puede ocurrir, y ocurre a menudo, que en una misma entrevista estos personajes hagan afirmaciones contradictorias. En ese sentido se enrolan en los rasgos más propios de las políticas postmodernas, para las cuales las mentiras no son mentiras, porque se juega en un escenario en que la verdad no tiene importancia y por tanto no hay mentiras. En general se tiene un discurso premoldeado que se repite en diversas ocasiones, este es el caso sobre todo de Milley, con el fin de reafirmarse en unos pocos principios irrenunciables para alcanzar las metas proyectadas. Por otra parte, se cumplan o no, tales metas se declararán como cumplidas con independencia total de su veracidad. Por ejemplo, cuando dice, hemos sacado 12 millones de la pobreza, cuando lo que ha ocurrido es el caso inverso. En cuanto a la causa de su resurgimiento, ¿no?, ahora con mayor intensidad, radica en la necesidad de restaurar el ideario liberal, por una parte en su dimensión económica, como libertad de mercado, monopolio y facilidades para la evasión y la fuga. Esto en tanto la vigencia de este ideario constituye una necesidad para la supervivencia de esas clases. Frente al aumento de la pobreza a nivel mundial y al mismo tiempo la desigualdad debido a la creciente concentración de la riqueza, y frente a la tendencia de la izquierda a hacerse hegemónica y la negativa de estas fuerzas a renunciar a sus privilegios, tienen que redoblar su apuesta. Su carta de presentación suele ser una brevísima síntesis que siempre es descalificativa de los gobiernos anteriores, sin una diferenciación específica. Aducen que el problema de la Argentina es estructural, con 70 o más años de pobreza. Milei, por ejemplo, habla mucho de volver a ser ricos, dando a entender que se trata de volver a ser ricos los ricos, a modo de apelación al retorno a una época de oro de la Argentina ubicada a principios de siglo. Sin embargo, no se trata solo ni principalmente de economía, porque acá hay un ingrediente mucho más importante que es el elemento cultural. Se suele hacer referencia a una época de oro de la Argentina anterior al peronismo, pero también anterior a la irrupción de las masas con el irigoyenismo.
las cuales corresponden a las tradicionalmente calificadas de aluvión zoológico. Hoy día esas viejas expresiones peyorativas vuelven reversionadas. Hablan de los orcos, los cucas, los negros y todo tipo de expresiones denigrativas de los sectores populares. Aquella edad de oro es el pasado, la época de la dominación de la oligarquía y la época, como se dice, de las vacas gordas. Expresión con la cual se hace referencia a esa clase privilegiada de grandes terratenientes. Agrícola. Agustín Laje, uno de sus ideólogos aquí en Argentina, habla de la necesidad de renovar las derechas, pero aclarando que ya no se trata solo de defensa de la propiedad y el libre comercio, sino que esta renovación incluye toda una agenda cultural que pone el ojo en las universidades, la familia, la libertad religiosa, la posibilidad de los padres de educar a sus propios hijos. Todo, digamos, envuelto en valores conservadores de la tradición. Estas palabras son índices de una conciencia por parte de las derechas, que es la izquierda la que ha estado ganando la batalla cultural, y se aprestan, por tanto, a revertir esa situación. Pero esa reversión tiene el sentido de restauración, de volver atrás a ese pasado glorioso. Y entonces, como decíamos, lo único nuevo no es más que ese prefijo neo del neoconservadurismo, nostalgioso de los viejos valores, de la meritocracia, de la inequidad. Y todo esto supone un reciclado o subversión del significado de las palabras y en tanto tal una reactivación de la batalla cultural. Decíamos que antes, con el avance de las dictaduras, se percibía que pese a toda la batalla cultural la había ganado la izquierda. Ahora podría darse lo contrario, si es que, como se pretende, lo progre, el populismo, la izquierda se ha transformado desde cierto punto de vista en status quo. Y la rebelión es, como se dice, de derecha. Este carácter de rebeldía se hace manifiesto en un discurso extremo de polarización, donde se manejan con dicotomías rígidas. Se restaura la vieja demonización del comunismo, colocando de ese lado todo lo que no responde paso a paso a la propia ideología libertaria. Y así se paran en dos campos, libertad versus comunismo, y acusando de tal a segmentos sociales insospechados de tal. Apelan a un purismo que califica al otro, al que denominan la casta, de inmoral, ladrón, corrupto. Hablan de la casta como una manera de descalificar, y sobre todo descalificar a la política por impura, por corrupta, porque ahora la pureza está del lado del capital, y el capitalismo aparece como una utopía. Entonces, ¿qué hacen estas derechas? Se apropian de las ideas y resignifican las palabras. ¿Y cuáles son las consignas que traen? ¿Cómo se resignifican esas palabras? Voy aquí a hacer un breve recorrido por cómo estas nuevas derechas abordan el tema de la verdad. Es el mismo Laje que advierte que la verdad ha muerto y que estamos en tiempos de la posverdad. Esta es la palabra más frecuentada. ¿Y qué viene después de la verdad? ¿La mentira? Se pregunta. Porque nos mienten los políticos, nos mienten las redes, los medios. Pero esa no es una buena interpretación, porque mentira ha habido siempre, dice. Posverdad, en cambio, significa cierta indiferencia por la verdad. Nos olvidamos de la verdad. En realidad todo da lo mismo, solo importan las propias emociones. Y ahí cita a Nietzsche.
que dice no hay verdades, solo interpretaciones. Pero en realidad cita mal, porque para Nietzsche interpretación no es mentira, sino palabra situada. O sea, palabra en una perspectiva, que es la única palabra posible. En política, que no en ciencia, la palabra se pronuncia desde una posición y en un tiempo, en una situación espacio-temporal. Bueno, aquí Laje se lamenta de que lo que se impone es el relato. Pero ojo, porque el relato no es mentira. El relato es justamente esa palabra situada de la cual hablaba antes. Dice, nos obligaban a decir que había 30.000 desaparecidos. O sea que el Estado obliga a la mentira. Y del INADI, que es el Instituto de la Discriminación y el Racismo, contra la discriminación y el racismo, dice que es una granja de zurdos, donde te monitorean para decir cuando un hombre es un hombre, una mujer, una mujer. Y eso para Laje es indiferencia moral, frente a la cual es necesaria una revolución moral. Lo que se impone entonces es la batalla cultural, desde todos lados, dice, por ejemplo, la escuela, la universidad, porque la posverdad ha reventado la cabeza de la gente y tenemos el destino histórico de revertir eso. Por ejemplo, millones de leones, los leones que representan a los libertarios, son necesarios para esa revolución moral. Esto lo dice él en Córdoba, cuando Milei todavía era diputado. Y bueno, también agrega él que esa indiferencia política es lo que los griegos llamaban idiotismo. Y sí, por cierto, eso es así, porque en el griego antiguo la palabra idiota significa ciudadano privado, en contraposición a aquel que ocupa realmente cargos públicos. Y después cita a Hannah Arendt, para quien la libertad se logra con la participación activa y consciente. Dice, hay que desmasificar, sentencia. Y aquí la cosa se complica. Y el discurso de Laje entra en contradicción, tanto con las ideas como los comportamientos de los libertarios. Porque es justamente aquí, entre estas nuevas derechas, ultras, que se da no la masificación, porque en general no son protagonistas de manifestaciones masivas, pero sí la adhesión irreflexiva, acrítica, a punto de aceptar siempre la palabra autorizada. Muchos dicen frente a alguien que muchos libertarios frente a los entrevistadores que les preguntan qué le parece tal cosa, bueno, lo que opine, dicen directamente lo que opine Milei. Muestra esto, por ejemplo, es la imagen símbolo de uno de sus fieles que adoctrinaba con la boca y oídos tapados. O sea, alguien precisamente que se postulaba como diputado enseñaba la abstención política. En general la política es vista como lo sucio, lo corrupto, lo falso. Y es un orgullo de los partidarios reconocerse como apolíticos. En el caso de Milei, el tema de la verdad y la mentira adquiere una importancia superlativa. Algunos lo calificaron de mitómano, pero en realidad, para mi manera de ver, no se trata de tal. Porque el mitómano está convencido de que los mitos que él mismo inventa son verdaderos y se aferra a ellos más allá de toda reflexión o especulación pasajera. En cambio, a Milei se trata más bien de mentiras instrumentales, que le son útiles acorde con las circunstancias, pero por lo mismo puede abandonar en cualquier momento.
en cualquier momento en que la afirmación contraria le sea más funcional. Así ha actuado innumerables veces y ha entrado en clara contradicción con el mismo énfasis y una convicción aparente, ¿no? Por ejemplo, en sus afirmaciones sobre el Papa, que ha dicho que era el representante del maligno en la tierra, sobre China, sobre el kirchnerismo, y también acerca de algunos personajes como Caputo, Bullrich. Pero lo que es peor, esto vale no solo respecto a personas, sino también a la valoración de sus propios hechos de gobierno. Cuando dice, por ejemplo, sacamos 12 millones de la pobreza, cuando lo que ha hecho es justamente lo contrario. Lo que encontramos en este caso es, como dice Hannah Arendt, una erosión de la verdad, que también, como decíamos, implica indiferencia hacia la verdad. Esta no importa, sino lo que importa son los objetivos inmediatos. Y el valor de toda afirmación tendrá la duración que le otorgue el que la sostiene según sean las circunstancias y la correlación de fuerzas. Bueno, aquí vamos a dejar por el momento, retomaremos en la próxima el mismo tema. Y bueno, como siempre les pido que me pongan likes, que me hagan comentarios y hasta la próxima.